A continuación le vamos a dar a conocer el plan de cuidado de enfermería de la Superior Norte Simón Bolívar, unidad de quemados cuarto piso. Allí se evidenciaron dos diagnósticos más importantes, del cual fue el dolor agudo y el deterioro de la integridad cutánea. Entonces, el dolor relacionado con la fisiopatología de la quemadura está acompañado por los receptores de los nociceptores, que pues esto van a hacer que sean más dolorosos y más intensos cuando la quemadura es más profunda y cuando abarca más zonas del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué partes va a actuar? Entonces va a actuar a nivel del sistema nervioso central, donde va a haber una disminución del umbral y donde va a haber una hiperexcitabilidad. Eso quiere decir que el dolor va a ser más abundante porque las fibras nerviosas se van a descomponer por la lesión de la quemadura. Los mecanismos de acción, encontramos aquí que va a alterar el componente de la modulación, porque va a haber lesión del tejido, van a aumentar el umbral del dolor porque los receptores nociceptivos van a actuar de una manera mayor, porque a nivel del sistema nervioso central el cuerpo va a requerir de mayor manera este impulso. Y va a haber alteraciones psicosociales, donde también vamos a encontrar una hiperalgesia, que quiere decir que el dolor va a ser más intenso por la afectación de los diferentes componentes que alivian el dolor por la lesión de la quemadura. También vamos a encontrar una alodinia, que la alodinia es cuando duele y generalmente no tiene que doler, como por ejemplo una corriente de aire en la lesión. También vamos a encontrar una hiperexcitabilidad, que es aumento del umbral del dolor, y la modulación va a disminuir porque la quemadura va a hacer que no haya un adecuado equilibrio de modulación, porque va a lesionar los diferentes procesos que tiene el cuerpo para disminuir el dolor. Al diagnóstico del dolor agudo, entonces hay factores relacionados como quemaduras, ya sea por llama o electricidad, amputaciones o injertos. En las intervenciones más destacadas encontramos el manejo del dolor, que esta tiene una serie de actividades como la valoración análoga cada 2 horas, antes y después de la administración del medicamento. Analgésicos como vía oral encontramos el acetaminofén más codeína y el tramadol en gotas, y en vía subcutánea encontramos la morfina. También utilizar métodos distractores como escuchar música, ver televisión y entablar un diálogo con el paciente. El fin de estas actividades es lograr un control del dolor en el paciente durante su estancia hospitalaria. La fisiopatología del deterioro de la integridad cutánea es una lesión producida por agentes físicos y químicos, por lo que produce una afectación de la epidermis hasta destruir las capas totales de la piel, lo que conlleva a la desnaturalización y la pérdida de líquidos. En el diagnóstico del deterioro de la integridad cutánea, algunos factores relacionados se encuentran la quemadura por llamas o por electricidad. La intervención que debemos de tener en cuenta es el cuidado de las heridas, como pueden ser las quemaduras, y entre las actividades más destacadas se debe tener en cuenta el realizar la curación de intermedio, que puede ser con furacil, con sulfato de plata o vaselina. Se debe también examinar la herida según su profundidad, su extensión, su localización, su dolor, su agente causal, y mirar los signos de infección, y se deben proporcionar medidas de confort como los cambios de posición. Otra de estas actividades sería valorar la sensibilidad de la piel, valorar la escala de Norton cada día, y proporcionar líquidos, ya sea lactato de Ringer, agua o suplementos como lo son Ensure o módulo proteico. Estas actividades se realizan con el fin de disminuir el porcentaje de quemaduras en el paciente durante la estancia hospitalaria. Buenas tardes, mi nombre es Camila Ferro. Nos encontramos hoy en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Antonio Nariño, en la sede Circunvalar, donde vamos a dar inicio al 7º Congreso de Anestésicos Generales, donde se dividen en 2 grupos, unos intravenosos y los otros inhalatorios. Bienvenida a los siguientes ponentes. El primero es Jesús Zúñiga, que viene de la ciudad de Neiva.
La segunda es Jenny Martínez, que viene de la ciudad de Medellín. Y la tercera es Nancy Piragauta, la cual viene de la ciudad de Cali. Jesús, háblanos de la ketamina. Entonces la ketamina es un anestésico de acción rápida que pues su mecanismo de acción reacciona en el cuerpo produciendo inmovilidad, amnesia y una marcada analgesia, conociéndose como anestesia disociativa. Pues ¿en qué receptores actúa? Actúa en el N-metil de aspartato, que esto se encuentra en el sistema nervioso central, e interacciona con los receptores opiáceos a nivel central y espinal. Estos receptores de tipo colinérgico y muscarínicos que también van a afectar a los receptores de la norepinefrina y teniendo así un efecto muy potente y rápido. Generalmente pues estos anestésicos tienen una distribución rápida y pues pasan del tejido muscular al tejido periférico alrededor de entre un tiempo de 45 minutos. Bueno, el propofol es un sedante hipnótico que se administra por vía intravenosa. Este aumenta la depresión en el sistema nervioso central, que es mediado por el GABA. Este se utiliza más que todo para la anestesia general y para el mantenimiento de la misma. Alguna de las reacciones adversas que causa este medicamento es hipotensión, dolor local en el sitio de la administración, vómito, náuseas y cefalea. Algunas de las contraindicaciones que tiene que es cuando alguna persona es alérgico a este medicamento, que tampoco se debe dar en mujeres embarazadas y en la lactancia. Nancy, háblanos del etomidato. Bueno, buenas tardes. El etomidato es un anestésico que se administra de manera intravenosa. Este es un medicamento conocido por su estabilidad cardiovascular. Está indicado para utilizar en pacientes con una enfermedad cardiovascular, también para la hipertensión intracraneal. Está contraindicado para pacientes que tengan hipersensibilidad al medicamento, y también está contraindicado en niños menores de 6 años. Después de haber escuchado esos anestésicos, ¿me podrían hablar de los cuidados? Sí, con mucho gusto. Tenemos principalmente los cuidados de enfermería, que es que al momento de administrar estos medicamentos se debe administrar intravenosa de forma lenta, y el paciente debe estar acostado. Otro cuidado que tenemos que tener es que al momento que se le administra al paciente el medicamento, se debe tener un equipo de reanimación en caso de que el paciente entre en alguna situación inesperada. Otro cuidado que tenemos que tener muy en cuenta es la velocidad, ya que pues si se lo administramos a una velocidad que no es la adecuada, va a producir depresión respiratoria o apnea. Otro cuidado pues muy importante pues es la valoración de los signos vitales, pues generalmente monitorizando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria, que pues tienden a variar con estos medicamentos. Bueno, otros cuidados que también debemos tener en cuenta, se dice que no se debe dar de alta al paciente hasta que se encuentre totalmente recuperado. Lo importante que pues tenemos que agregar es indagar las alergias que las personas puedan tener hacia estos medicamentos. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos compartido sobre estos medicamentos anestésicos e intravenosos. Vamos a darle la bienvenida al segundo grupo, que nos va a hablar sobre los anestésicos inhalatorios. Vamos a dar la bienvenida a la siguiente ponente, Xiomara Castellanos, que viene de la ciudad de Barranquilla. Nuestra segunda ponente es Daniela Mateos, quien viene de la ciudad de Santa Marta. Y nuestra tercera ponente es Isabel Ruiz, quien viene de la ciudad de Cali. Xiomara, háblanos del alotano. Bueno, entonces el alotano no se conoce el mecanismo exacto, pero la inhalación produce pérdida de la percepción, de las sensaciones, y produce inconsciencia. La dosis se dice que pues debe ser individualizada a concentraciones usuales de 0.5 a 1.3 en oxígeno. Las reacciones adversas pues se dice que produce delirio, temblores, escalofríos, y las indicaciones pues se dice que este es para inducción de mantenimiento de anestesia general. Isabel, háblanos del Ceborane. El Ceborane es un anestésico general inhalatorio. Como su mecanismo de acción lo indica, se asocia con una suave y rápida pérdida del conocimiento en la inducción con la anestesia general.
Una de las indicaciones más utilizadas con este medicamento es la inducción y mantenimiento para la anestesia y en la cirugía. Puede causar en el paciente náusea, mareo, vómito, cefalea, bradicardia, taquicardia, hipotensión e hipertensión. Daniela, háblanos del óxido nitroso. Bueno, el óxido nitroso entonces es un gas incoloro que es una mezcla entre óxido nitroso con oxígeno y pues es un analgésico general. Lo que hace es que tiene una concentración baja y lo que hace es que actúa en cuanto a, ¿cómo te explico?, aumentando el umbral del dolor y también ayuda en la parte del sistema nervioso simpático. Este medicamento pues es como un coayudante para quirófano, para la anestesia, y presenta pues en el paciente vómito, diarrea y también vértigo. Como ya me hablaron de los medicamentos anestésicos inhalatorios, ahora cuénteme cuáles son los cuidados que se debe realizar. Bueno, entonces no dar de alta paciente hasta que se recupere totalmente de la anestesia, monitorizar signos vitales, especialmente frecuencia cardíaca, ya que tiende a elevarse. No administrar en pacientes con hipotensión o también con arritmias cardíacas. Explicar los posibles efectos adversos que se pueden llegar a presentar en el posoperatorio, como cefalea, somnolencia, irritabilidad, náuseas, vómito y mareo. Les agradezco a todos los ponentes y participantes pues, que nos acompañaban en el 7º Congreso de Anestésicos Generales y pues muchas gracias por haber estado aquí. La posición de decúbito lateral es una posición corporal en la cual el paciente va a estar de lado o de costado en un plano paralelo al suelo. Esta posición, el cuello va a estar en una zona neutra en comparación con el tronco y las extremidades van a estar flexionadas. La posición de decúbito lateral está indicado en cirugías renales, en cirugías ortopédicas como el reemplazo de cadera, en algunas cirugías de tórax, en puesta de supositorios y puesta de enemas. Para la posición de cúbito lateral, las almohadillas van de la siguiente manera. Bajo la cabeza, que va a favorecer el alineamiento, bajo el brazo izquierdo o derecho para favorecer la elevación del brazo y el hombro. También va una detrás de la almohada que también va a favorecer el alineamiento y una que va en el muslo, sea derecho o izquierdo, también para ayudar a favorecer la elevación del mismo. Los cambios fisiológicos y hemodinámicos que podemos encontrar en esta posición es que la vena cava inferior se puede ver obstruida por la flexión abdominal. Otra complicación que podemos encontrar allí es la no adecuada expansibilidad del tórax. Buenas tardes, señora Manuela. ¿Cómo sigue? Buenas tardes, señora. Señora Manuela, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Antonio Nariño y mi compañero le va a explicar el procedimiento que se le va a realizar. Doña Manuela, le vamos a realizar un procedimiento que se llama nefrectomía y para eso la vamos a tener que poner en posición de cúbito lateral. ¿Listo? Sí, señor.
La posición de decúbito supino es una de las posiciones más utilizadas. El paciente se debe colocar con la cabeza alineada al resto del cuerpo, las manos y los brazos deben ir a los lados, alineados también con el cuerpo, se deben poner abrazaderas de seguridad, se deben colocar almohadillas debajo de la cabeza, de la zona lumbar y de las rodillas. Esta posición entonces afecta a pacientes como obesos, mujeres embarazadas, pacientes con ascitis, ya que genera una compresión en la vena cava inferior, lo que genera que haya una hipotensión. El brazo no se puede elevar a más de 90 grados, ya que puede haber una luxación, y pues esta posición se utiliza más que todo para cirugías cardíacas, cirugías abdominales, cirugías de tórax y cirugías plásticas. Buenas tardes, señora María Consuelo. Buenas tardes. Señora María Consuelo, somos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño. ¿Cómo se encuentra? Con mucho dolor. Señora María Consuelo, se le va a realizar la cirugía de apendicectomía. Entonces la vamos a poner en posición de decúbito supino. ¿Bueno? Sí, señora. Hoy le vamos a hablar de la posición prono. Esta posición es la posición más complicada y menos fisiológica para las personas, la cual se utiliza en cirugías de columna y rectales. Algunos problemas fisiológicos que existen en esta posición es que la presión arterial media y la presión venosa central van a disminuir debido a la compresión abdominal que existe. Otra muy importante es que se debe vigilar la frecuencia respiratoria, ya que el músculo del diafragma se eleva y esto no va a permitir una expansión adecuada del tórax. Algunas almohadillas se deben colocar. La primera se debe colocar en la cabeza, que es un reposacabezas sin ejercer una opresión en los ojos, y otra es en los brazos para que no haya una hiperextensión y caída de los brazos. Otra de estas es la de los miembros inferiores, la cual se colocan para proteger las rodillas y los pies, para que no haya un roce en la mesa.